iniciar la grabación de esta clase, pero no aseguro que quede grabada, porque a veces hay desperfectos, a veces el sonido no entra bien, pasan cosas, así que no se confíen demasiado, ¿sí? Bueno, les decía, vamos a tratar de dar hoy, en lo posible, si podemos dar todos los contenidos de esa unidad 2 de crecimiento y metabolismo, cosa de no atrasarnos tanto y de que la semana que viene, o sea, de que cuando tengamos los encuentros presenciales podamos aprovechar para hacer las cosas prácticas de tanto microscopía como resolver ejercicios, dudas, etcétera, que eso siempre es mejor hacerlo presencial. Traten de tener la clase que viene a mano los trabajos prácticos, si los quieren imprimir, los imprimen, si no, ténganlos en el celu, pero ténganlos a mano. La idea es de esas observaciones que vayamos tomando nota, en general sacan fotos, las comparten, ¿sí? Después vamos a ir viendo un poco cómo resolver el tema de el informe, ¿sí? Mi idea, bueno, yo les había dicho, mi idea era empezar a las 5 de la tarde y resolver algunas cuestiones, pero viene todo tan accidentado que lo que estoy viendo es que no va a dar para hacer todo eso. O sea que lo que sí voy a intentar hacer es que estemos a las 5 de la tarde, pero para que ya quienes quieran y puedan ponerse a jugar con el microscopio y trabajar directamente con el micro. Y lo de biomateriales nos quedará para algún momento en que las cosas estén mejor o que podamos hacer algo un poco más estructurado. De todos modos, si alguien quiere llevar algo, alguna cosa, buenísimo, ¿sí? Pero por lo menos la semana que viene, ese rato antes de la clase va a ser para quienes quieran llevar muestras y ponerse a jugar con el micro, podamos hacerlo, ¿sí? Bueno, varios de los materiales los vamos a llevar nosotros, pero, por ejemplo, si ustedes quieren, tienen alguna muestra de verdín o alguna cosa de esa, si quieren llevarla para ver, me dijo Carla que en la muestra esa del exhibiado de compost que yo llevé y que no pudimos ver nada, que apenas había una que pasaba cada tanto, cuando la puso ella en el microscopio estaba divina, llena de bichos que se movían. Así que voy a volver a juntar otra muestra del exhibiado, a ver si capaz que yo agarré demasiado líquido de arriba y ella agarró más asentado de abajo, no sé qué pasó ahí. Pero bueno, ni la que habías levantado vos, Lu, ni la que levanté yo, ninguna se veía demasiado movimiento. Bueno, cuando ella la ¿Y enganchó habrán estaba bien. crecido? Es probable, pero yo creo que ya Han debería generado. tener lentes, porque ya era una muestra de exhibiado de basura, ¿viste? O sea que por ahí es de donde, o sea, de donde levantamos con el tip, a lo mejor ella levantó en una parte donde había más bichos que donde levantamos nosotros, no sé. Pero bueno, si quieren llevar ese tipo de cosas, es bienvenido, podemos hacer. Lo mismo si alguien tiene, si quieren llevar muestras de agua de su casa, me tengo que acordar yo de poner el equipo para medir el pH y el cloro, de esos que se venden para pileta. En alguna de las comisiones lo hemos hecho comparando, por ejemplo, el agua de Avellaneda con la de Florencio Varela, que estaba Wilmer, que era de Varela, y la mía, que acá no tengo agua potable, entonces tengo agua de pozo, y nos dan resultados bien diferentes respecto tanto de pH como de presencia de cloro, ¿sí? Así que si alguien es de algún lugar que no sea Avellaneda, está bueno si tienen ganas de llevar alguna muestrita de agua para eso. Y acuérdense que también ya la semana que viene nos toca la salida, el viernes, ¿sí? Así que tenemos el miércoles nuestra clase habitual y el viernes tenemos la salida. Para la salida después les vamos a mandar una listita de cosas, pero acuérdense de tener repelente, de tener protector solar, de tener ropa cómoda que puedan andar ahí tranquilos, que no sea un jean apretado que después no se pueden ni agachar, ¿sí? O sea, que sea algo, no digo que no sea un jean, puede ser un jean, pero que no estén preocupados ni porque se les rompe, ni porque están incómodos, ni porque se ensucia, ni nada por el estilo. Si tienen un jogging viejo, llévense un jogging viejo, ¿sí? Lo mismo unas zapatillas
cómodas en lo posible, que tengan buen agarre, que no sean muy lisitas y que se puedan resbalar o todo eso. O sea, váyanse lo más zaparrastrosos que puedan, como para estar cómodos y no estar preocupados por la ropa, y disfrutar el momento, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, eso, repelente, todo eso, gorrita para protegerse del sol. Si alguien tiene prismáticos, buenísimo. Si se quieren instalar en el celu algunas aplicaciones de identificación de especies, está bueno. Por ejemplo, la de pájaros o la de la iNaturalis, que es más genérica, ¿sí? Alguna de esas cosas. Está bueno. Prismáticos, les dije, si alguien tiene, está bueno que lleven, o lupas, ese tipo de cosas. Como para, bueno, después haremos una lista, pero como para que tengan en cuenta eso. Bueno, arranco con metabolismo y crecimiento, entonces. Si quieren hacerme preguntas, interrumpirme, cualquiera de esas cuestiones, lo hacen, ¿sí? Bien, entonces, habíamos visto en la clase anterior, a ver si todavía me quedó, esto no, esto es todo de biología. Habíamos estado viendo un poco la clasificación de medios de cultivo y todo eso en... no estoy compartiendo, qué boba. No, uy, se colgó mi compu. Mi compu está que no puede más, pobre. Bueno, no estoy pudiendo abrir el teórico anterior, así que nos vamos a quedar con esto. Habíamos estado charlando en la clase anterior sobre... Ay, a ver, no puedo creer que no puedo abrir la ventana, esperen un poquito. Ahora sí. Bueno, entonces habíamos estado hablando, antes de ver la parte de tinciones y todo eso, habíamos empezado un poco con las técnicas de cultivo en laboratorio y habíamos estado hablando de los medios de cultivo, ¿sí? De las distintas clasificaciones que le íbamos a dar a los medios de cultivo. Primero, en función de su estado, por ejemplo, si eran líquidos o sólidos, ¿sí? Teníamos los medios de cultivo sólidos que iban a estar en placa, que nos iban a permitir separar a las bacterias y a lograr tener colonias formadas a partir de las divisiones de un único organismo. Y por otro lado teníamos los medios de cultivo líquidos que nos iban a permitir crecerlas todas mezcladas, pero en grandes cantidades, ¿sí? Lograr que aumentara el tamaño de la población mucho más velozmente. De la población o de la comunidad si teníamos distintas especies. Habíamos dicho también que entonces, para pensar cómo se compone un medio de cultivo, lo que tenemos que pensar es cuáles son las necesidades de una célula. Es decir, cómo está compuesta y qué cosas necesita una célula cuando se divide para formar 2 células, 4 células, 8, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a necesitar agua, vamos a necesitar proteínas, vamos a necesitar hidratos de carbono, lípidos, ácidos nucleicos y algunos otros elementos que son necesarios para, por ejemplo, las coenzimas, no sé, hierro, molibdeno, distintos otros elementos que la célula necesita en cantidades mucho más pequeñas. Todo lo que es bueno, iba a empezar por proteínas y todo eso, ¿sí? Por los componentes celulares, pero acá estaba primero fuente de energía. En general, las fuentes de energía, dependiendo
de si esos microorganismos son autótrofos o heterótrofos. En la mayoría de los casos, en los heterótrofos, les vamos a aportar glucosa, aunque puede ser algunos otros azúcares y algunas otras moléculas que ellos van a degradar. Y en el caso de los autótrofos en general, la fuente de luz, digamos, los autótrofos fotosintéticos en general van a utilizar la luz como su principal fuente de energía. Y luego vamos a tener algunos casos un poco más extraños que nosotros no estamos tan habituados a verlos, pero que en el mundo microbiano existen, que son los autótrofos quimiosintéticos, es decir, aquellos que no usan la luz como fuente de energía, sino que usan moléculas químicas inorgánicas, ¿sí? O sea, el heterótrofo necesita un sustrato orgánico, necesita comer algo que proviene de otro organismo vivo, mientras que los autótrofos van a sintetizar moléculas orgánicas a partir de fuentes totalmente inorgánicas, ¿sí? Bueno, eso entonces respecto a las fuentes de energía. Y respecto de lo que son los componentes celulares, habíamos dicho que necesitan proteínas, azúcares, etcétera, ¿no? Lípidos, etcétera. Algunos lo van a poder sintetizar de cero y otros van a necesitar, otra vez, que les proveyamos directamente los aminoácidos, los nucleótidos, ciertos lípidos, ciertos azúcares medianamente complejos, ¿sí? Entonces, eso va a variar, digamos, esos componentes que vamos a tener en los medios de cultivo van a variar dependiendo de los organismos que vamos a estar cultivando nosotros. En algunos casos les vamos a tener que proveer moléculas más complejas, en otros casos les podemos proveer compuestos un poco más simples, ¿sí? Y entonces, además de la clasificación por el estado físico de los medios de cultivo, habíamos hablado de que los íbamos a clasificar en función de si eran simples o complejos. Decíamos que los complejos son aquellos medios de cultivo a los cuales les estamos aportando un compuesto orgánico, como por ejemplo un caldo de carne o un extracto de levadura, ¿sí? O a veces, por ejemplo, una porción de sangre de un animal, dependiendo de los microorganismos que vayamos a cultivar. Pero bueno, básicamente lo que nosotros, al poner, por ejemplo, un caldo de carne, yo sé que le estoy aportando a esos microorganismos restos de proteínas, restos de lípidos, restos de ácidos nucleicos, etcétera, pero no sé cuánto exactamente de cada cosa, ¿sí? O sea, es una mezcla compleja, por eso se llama complejo, que para mí, digamos, o sea, yo sé que va a tener de todo un poco, pero es una caja negra en el sentido de que no sé de cada cosa cuánto le voy a estar aportando. En cambio, en los medios simples, yo voy a estar, no, acá ya quedaron ahí abajito chiquititos los medios simples, ¿sí? Son los químicamente definidos, es decir, son aquellos medios de cultivo a los cuales yo voy a estar pesando y voy a pesar de cada nucleótido cuántos miligramos o microgramos puse en esa mezcla, cuántos microgramos de glucosa, cuántos microgramos de etcétera, ¿sí? Entonces, en esos casos que los vamos a usar, los vamos a ver en la parte de genética sobre todo, se van a usar para experimentos muy concretos. Nosotros sabemos, tenemos un control exacto respecto de qué componentes y en qué cantidades están esos componentes dentro de nuestra mezcla. Cuando queremos hacer un crecimiento así muy genérico, no nos vamos a tomar ese trabajo, es absolutamente innecesario, y vamos a usar un medio de cultivo complejo con extracto de carne o de levadura o alguna cosa por el estilo, donde nosotros ya sabemos que ese extracto va a tener proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, azúcares, etc. ¿Sí? Entonces, un medio de cultivo más o menos genérico, como este que tienen acá, va a tener ese extracto orgánico donde se van a estar aportando, además de todos esos componentes,
se van a estar aportando muchos factores de crecimiento y muchas moléculas que quizá pueden estar en cantidades pequeñas, que nosotros no sabemos, pero, o sea, a veces podemos desconocer que los microorganismos las necesitan para crecer, pero, digamos, porque las necesitan en cantidades pequeñas, por ejemplo, algunas vitaminas o eso, pero al estar agregando un extracto de carne, un extracto de levadura, eso va a estar presente dentro de la mezcla siempre seguro, ¿sí? Y vamos a agregar, en la mayoría de los casos, vamos a agregar una fuente extra de proteína, como para que no tengan limitaciones en ese sentido. La peptona es un extracto de proteínas que por unos medios físico-químicos, se las rompe a esas proteínas, se hidroliza, es la palabra correcta. Entonces, esas proteínas que están degradadas y están en partes, digamos, más pequeñas, no son proteínas funcionales, sino que son aminoácidos agregados en cadenas, pero que ya no conforman la proteína completa, le van a funcionar justamente como fuente de aminoácidos a los organismos. Y luego, si es un medio sólido, le vamos a agregar agar, ¿sí? Que es, digamos, el agente que va a gelificar y que va a permitir que solidifique. Obviamente, agua, ¿sí? Todas las células tienen un 70-80% de agua en su composición, por lo tanto, el agua es fundamental para que se puedan producir todos los procesos químicos vitales, bioquímicos. Y vamos a tener que regular, ¿sí? Muchas veces tenemos que agregar alguna sustancia que regule el pH para que sea un pH acorde con el pH fisiológico. ¿Estamos con esto? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, veo que no. Cualquier cosa, se activan los micrófonos y me interrumpen y me preguntan, ¿sí? No hay ningún inconveniente con eso. Bueno, entonces vamos a pasar al teórico 2, donde ya directamente, entonces entramos, tenemos, digamos, todo lo que se refiere a medio cultivo claramente, y le damos un poco de continuidad a esos temas. Entonces, vamos a tener que agregar distintas cantidades de esos componentes que veníamos hablando, y a esos componentes como conjunto los vamos a denominar nutrientes, ¿sí? Es todo aquello que una célula necesita para poder crecer y desarrollarse, ¿sí? Vamos a hablar de macronutrientes cuando están en grandes cantidades, y de micronutrientes cuando están en cantidades muy, muy pequeñas. Y como les decía recién, cada microorganismo puede tener requerimientos nutricionales distintos. Por ejemplo, un heterótrofo va a necesitar que le agreguemos glucosa o algún azúcar como fuente de energía, mientras que un autótrofo no lo necesita, ¿sí? Y así con todas las demás componentes. Bueno, acá tienen una tablita de macro y micronutrientes como ejemplo, ¿sí? Los macronutrientes son todas esas moléculas que llamábamos SNOPs, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron con Alejo. A ver, tengo para escribir en editar, necesito, quería escribir nomás. ¿Se acuerdan de los SNOPs? ¿Les suena? No. ¿No? Ah. ¿Qué pasa acá? No quiero escribir. ¿Por qué no me... Bueno. A ver si estoy compartiendo toda la pantalla. No estoy compartiendo toda la pantalla. Solo el Foxit. Y no sé por qué no me deja escribir.
Bueno. A ver. No me deja agregar texto. Qué guacho. Bueno, a ver. Voy a abrir un... Ahí estamos. Bueno, ahí. Así lo deben haber visto. Ah, sí, creo que introducción a la biología, pero me lo acordaba como chon. ¿Eh? Me lo acordaba como chon. Ah, chon. Bueno, aparece distinto en distintos. Yo creo que en el Curtis aparece como chnops, porque en realidad esto está agregado de los más usados a los menos usados, digamos, ¿no? El carbono es el que más se usa, el azufre es el que menos se usa. A mí me gusta más, porque me lo acuerdo mejor, decir sponge, ¿sí? Que son los mismos, pero están ordenados de otra manera. Le pongo un signo de admiración. Sponge. ¿Sí? Bueno, no importa. Schnops es carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, o sea que va con P, ¿no? Fósforo, pH, en castellano, fósforo y azufre. Oh, lo puse con S, estaba pensando en S y puse azufre con S. Ahí. Azufre, ¿sí? Ahí estamos. Bueno. Entonces, estos son los componentes más importantes, ¿sí? Los que vamos a necesitar siempre en grandes cantidades. Son los átomos que están relacionados con las moléculas orgánicas, ¿sí? Toda molécula orgánica va a tener carbonos e hidrógenos. Una gran mayoría van a tener azufre y nitrógeno y oxígeno. Y luego algunas van a tener fósforo, algunas van a tener azufre y también pueden tener algún otro componente, pero estos son los principales compuestos, ¿sí? Como dato curioso que lo vamos a retomar quizá en la unidad de genética, el fósforo lo vamos a encontrar en los ácidos nucleicos, pero no lo vamos a encontrar en proteínas. Y el azufre lo vamos a encontrar en proteínas, pero no lo vamos a encontrar en ácidos nucleicos. Y eso nos va a servir luego para hacer algunos experimentos y poder diferenciar, o sea, usando azufre radiactivo vamos a poder identificar las proteínas y separarlas de los ácidos nucleicos, y usando fósforo radiactivo vamos a poder identificar los ácidos nucleicos y anular las proteínas, ¿sí? Eso nada, dato ahí que estoy adelantando para lo que viene. Pero bueno, estos compuestos están siempre dentro de lo que es fundamental y de lo que vamos a necesitar mucho, ¿sí? En algunos casos, como les decía, hay algunos organismos que van a poder sintetizar sus ácidos nucleicos y sus proteínas y otros que no, que necesitan directamente que les aportemos los aminoácidos
Pero bueno, en cualquier caso vamos a necesitar siempre un gran aporte de esos SNOPs, y luego algunos otros elementos que también aparecen, digamos, regularmente dentro o bien de las moléculas orgánicas o bien asociados como iones o cumpliendo funciones como alguna sal o alguna otra cosa, pero que siempre los vamos a encontrar también dentro de los sistemas biológicos, como el potasio, el magnesio, el sodio, el calcio, ¿sí? Los que vamos a necesitar en más grandes cantidades los vamos a llamar macronutrientes, y algunos otros elementos que se necesitan, se necesitan porque cumplen funciones a veces dentro, sobre todo en las coenzimas, que son moléculas inorgánicas que aparecen asociadas a las enzimas, pero que son fundamentales para que las enzimas funcionen. Los vamos a necesitar en cantidades muy pequeñas, pero los vamos a necesitar que estén presentes. Si no están presentes, directamente esas enzimas no van a poder cumplir sus funciones, y entonces la célula o bien va a tener una deficiencia o bien directamente puede morir en muchos casos. Entonces, estos componentes los vamos a necesitar aportar con la dieta. Y le vamos a llamar factores de crecimiento, que creo que, no sé si ahora creo que no lo dije, pero la clase anterior creo que lo habíamos hablado. Le llamamos factor de crecimiento a cualquier molécula que la célula necesita para crecer, ¿sí? En pocas cantidades, pero que no los pueden sintetizar y que si no se los aportamos no pueden crecer, ¿sí? Y eso cambia de una especie a otra, ¿sí? O sea, para algunas especies que son capaces de sintetizar sus propios aminoácidos, los aminoácidos no son un factor de crecimiento. Pero para las especies que no lo pueden sintetizar, sí necesitan que le aportemos que le aportemos todos los aminoácidos, y entonces esos aminoácidos son factores de crecimiento para esos organismos, ¿sí? O sea, el concepto de factor de crecimiento es un concepto, digamos ahí medio, un concepto comodín, si quieren, que se lo aplicamos a cualquier cosa, a cualquier nutriente concreto que nosotros tenemos que aportarle sí o sí a la célula, porque lo necesita para crecer y sin eso no puede crecer, ¿sí? Bueno, y como les decía, dentro de lo que son los microorganismos, nos vamos a encontrar con algunos sistemas que ya son distintos de lo que nosotros estamos acostumbrados cuando hacemos esas clasificaciones de, o sea, si nosotros pensamos en términos de productores, consumidores y descomponedores, también solíamos asociar, ¿sí?, productores con autótrofos fotosintéticos, es decir, plantas que producen la fotosíntesis. Y solíamos asociar consumidores y descomponedores con heterótrofos, es decir, aquellos organismos que utilizan moléculas orgánicas que se van a comer a otros organismos o que van a descomponer materia orgánica muerta, ¿sí?, pero que van a utilizar esas moléculas orgánicas ya sintetizadas como insumo energético. Ahora, ¿qué pasa? En los microorganismos tenemos un montón de cosas nuevas que aparecen, que ya no solo van a ser esas dos clasificaciones tan básicas que nosotros teníamos y que separábamos, por un lado las plantas y por otro lado animales y hongos, cuando hablábamos de eucariotas, sino que vamos a tener formas nuevas y diferentes, ¿sí? Entonces, las clasificaciones que vamos a tener se van a basar, por un lado, en de dónde toman la fuente de energía, es decir, si la fuente de energía va a ser la luz o va a ser una molécula. Y en caso de ser una molécula, si esa molécula es orgánica o inorgánica, ¿sí? O sea, son tres fuentes energéticas diferentes posibles.
Y por otro lado, de dónde toman el carbono para sintetizar sus compuestos. Es decir, si ese carbono va a venir de una fuente orgánica o de una fuente inorgánica. Y de todo eso tenemos combinaciones diferentes, ¿sí? Entonces, nos vamos a encontrar con distintas cosas. Por un lado, esto que les decía, ¿sí? De dónde toman la energía, si toman la energía de la luz o si toman la energía de una molécula. Si toman la energía de la luz, vamos a tener organismos fotótrofos, ¿sí? Ahora, podemos tener organismos fotótrofos que sean autótrofos, fotoautótrofos, y organismos fotótrofos que sean fotoheterótrofos, ¿sí? Para que esto es como una especie de trabalenguas, ¿sí? Que creo que en la siguiente diapo está organizado, sí, acá, de otra manera. Ahora después volvemos a la anterior, ¿sí? Piensen que la primera parte de la palabra se refiere a la fuente de luz y la segunda parte se refiere a la fuente de carbono. Es decir, si yo digo foto, estoy diciendo que utilizan la luz como fuente energética. Si digo quimio, estoy diciendo que usan una molécula química como fuente energética. Y la segunda parte nos da información respecto de si la fuente de carbono es orgánica o inorgánica. Es decir, si utilizan glucosa, por ejemplo, o algún otro azúcar, la fuente es orgánica. Y si utilizan dióxido de carbono, la fuente es inorgánica. Cuando un organismo utiliza carbono inorgánico, ¿sí? Ejemplo, las plantas, el ejemplo que ya tenemos conocido. Las plantas, ¿qué hacen? Toman dióxido de carbono del ambiente y lo convierten, lo procesan, digamos, y convierten, o sea, sintetizan azúcares a partir de ese carbono inorgánico, ¿sí? Por eso son autótrofas. Los autótrofos son organismos que tienen la capacidad de tomar moléculas inorgánicas y a partir de esas moléculas inorgánicas, sobre todo el carbono, ¿sí? Es lo que nos interesa, a partir de ese carbono inorgánico van a sintetizar moléculas orgánicas. Entonces, vamos a tener un montón de clasificaciones de organismos en función de cuál es la fuente de energía que usan, por un lado, y cuál es la fuente de carbono que usan por el otro, ¿sí? Entonces, si la fuente de energía es la luz, la primera parte de la palabra va a decir foto. Si la fuente de energía que utilizan es moléculas, la primera parte de la palabra va a decir quimio, ¿sí? Ahora, la fuente de carbono puede ser inorgánico o puede ser orgánico. Si un organismo usa luz y usa carbono inorgánico, es fotoautótrofo. Pero si usa luz y la fuente de energía, de carbono, es una molécula orgánica, es fotoheterótrofo. ¿Sí? Existen estos casos dentro de los microorganismos. Son casos que para nosotros nos resulta raro porque estamos acostumbrados al modelo planta, pero dentro de los microorganismos esto aparece. Y si la fuente energética es una molécula orgánica, caso nuestro, los típicos heterótrofos, los consumidores y descomponidores tradicionales, entonces, ¿qué es lo que nos vamos a llamar quimioheterótrofos? ¿Sí? Que también lo llamamos a veces quimioorganótrofos como una especie de sinónimo, ¿sí? El organótrofos nos está ayudando un poco ahí a acordarnos que es que van a necesitar consumir moléculas orgánicas. Y luego tenemos algunos casos que también nos resultan bastante más raros, como es el caso de los quimiolitoautótrofos, es decir, aquellos organismos que van a usar como fuente de energía una molécula química, pero en este caso una molécula inorgánica, ¿sí? Entonces, si usan una molécula inorgánica como fuente de energía, son quimioautótrofos, porque usan también
un carbono inorgánico, ¿sí? Proveniente de dióxido de carbono o algo por el estilo, y el lito acá, ¿sí? Dice quimiolitótrofos o quimiolitoautótrofos, cualquiera de las dos expresiones es correcta. Litos es piedra, ¿sí? No sé si registran palabras como, por ejemplo, litografía, ¿sí? Que es grabado sobre piedra o algo por el estilo. La palabra, el prefijo o sufijo litos viene del griego, que es piedra, porque son los comepiedras, ¿sí? Es decir, estos organismos, en general son organismos que viven en condiciones muy extremas, como por ejemplo los que veíamos el año pasado, quienes estuvieron siguiendo las inmersiones del Falcor, ¿sí? Y veían las muestras, que tomaban muestras del fondo del mar, eran organismos que crecían en condiciones donde había poco, o sea, estaban como a 4.000 metros, no me acuerdo, me parece, bajo el nivel del mar, de profundidad, o sea, y son lugares donde hay muy poco de donde consumir del medio, ¿sí? A pesar de que veíamos que había un montón de eso que llaman nieve marina, que son sedimentos que van cayendo y todo, aún así estamos en una zona donde las densidades poblacionales son bajas, no llega la luz, las condiciones son muy extremas de presión, etcétera, de todo, y ahí hay muchos organismos que entonces van a utilizar otro tipo de fuentes alternativas, tanto de energía como de carbono. Lo mismo en las profundidades del suelo, donde hay poco oxígeno, hay poca luz, hay pocos organismos para comerse, ¿sí? Entonces, en esos lugares, en esas zonas tan complejas, nos vamos a encontrar con organismos que están especializados en descomponer moléculas inorgánicas y tomar de esas moléculas inorgánicas la energía y o el carbono, ¿sí? Entonces, cuando toman carbono y energía de molécula inorgánica y carbono también de molécula inorgánica, los vamos a llamar quimiolitótrofos, y cuando toman energía de moléculas inorgánicas, pero toman carbono orgánico, ¿sí? La fuente de carbono es orgánico, los vamos a llamar mixótrofos. O sea, es un lío, es un trabalengua, pero si nosotros descomponemos la palabra y tenemos en cuenta que la primera mitad de la palabra nos está haciendo referencia a la fuente de energía y la segunda mitad de la palabra nos está haciendo referencia a la fuente de carbono, entonces ahí ya podemos tener un poquito más de guiarnos, digamos, un poco más fácilmente en toda esta clasificación, ¿sí? Entonces, de todos los organismos vamos a tener algunos que son fotótrofos. Dentro de los fotótrofos que usan luz como fuente de energía, tendremos algunos que son autótrofos porque la fuente de carbono es inorgánica, y otros que son heterótrofos porque la fuente de carbono es orgánica. Y dentro de los quimiótrofos, es decir, los que usan compuestos químicos como fuente de energía, vamos a tener algunos que son, vamos a empezar por acá, organótrofos, es decir, o heterótrofos, es lo mismo, ¿sí? Es decir, aquellos que tanto la energía como el carbono lo toman de moléculas orgánicas, y vamos a tener los litótrofos, que van a tomar la energía de moléculas inorgánicas, y el carbono lo pueden tomar de moléculas inorgánicas o de moléculas orgánicas. ¿Me siguieron hasta acá? No es que se tengan que aprender esto de memoria como una especie de Padre Nuestro. Van a ver después que en alguno de los seminarios tenemos como algunas preguntitas ahí para completar, pero la idea del seminario es justamente que ustedes hagan este ejercicio de descomponer un poco las palabras y poder, digamos, pensar y relacionar como esto, ¿no? Fuente de energía, fuente de carbono, etc. ¿Me siguieron? ¿Dudas, preguntas, quejas? No hay preguntas. ¿Cómo? No tengo preguntas. Bueno, listo. Silencio de radio, se quieren morir. Bueno, entonces, bueno, acá es otra vez,
¿sí? Un poco esa misma clasificación con algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, de fotoautótrofos tenemos algas y cianobacterias. De fotoheterótrofos tenemos algunas algas y bacterias fotosintéticas. Vamos a ver algo en la última parte, cuando veamos en la parte de ecología, vamos a ver algunos ejemplitos de estos casos un poco más raros. De quimioautótrofos o quimiolitótrofos, algunas pocas bacterias, como por ejemplo Vegeatoa, que va a oxidar en vez de usar compuestos orgánicos, va a usar sulfídrico, ¿sí? Y heterótrofas comunes, como la mayoría de las bacterias que no son fotosintetizantes, como, bueno, E. coli o la mayoría de cualquiera de las otras, ¿sí? Streptococcus, qué sé yo. Entonces, cuando hablemos de crecimiento bacteriano, estamos hablando de bacterias que se van a estar, o sea, acá no tenemos los ciclos biológicos como teníamos en biología, donde decíamos, bueno, los organismos copulan, se produce la fecundación, se produce el embrión crece y bla, 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 sino que en estos casos el crecimiento directamente se produce por división celular, ¿sí? Las bacterias se dividen y se produce una multiplicación y eso directamente es lo que hace que las poblaciones crezcan, ¿sí? Las poblaciones tanto de bacterias como de arqueas. O de otros organismos unicelulares. Entonces, los crecimientos poblacionales en estos casos son asexuales, ¿sí? Porque solamente se producen por división celular, no hay intercambio, no hay meiosis, no hay nada por el estilo. El tipo de división tampoco es una mitosis, porque la mitosis, si ustedes se acuerdan, es un tipo de división celular que vamos a encontrar en los eucariotas, donde teníamos un núcleo, teníamos componentes del citoesqueleto que iban a estar participando, como los microtúbulos, teníamos cromosomas que se condensaban, todo eso en las bacterias no pasa. Entonces es un mecanismo de división celular que es diferente, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Que aquí está graficado, ¿sí? Acuérdense que las bacterias en general van a tener un único cromosoma y ese cromosoma es circular, que suele estar asociado a la membrana, ¿sí? De la célula, y comienza a replicarse. El proceso de réplica sí es muy similar al que estudiamos en biología, ¿sí? De copia del ADN, donde las dos hebras se separaban y cada una funcionaba como molde para sintetizar la hebra complementaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se empieza a producir ese proceso de copia y al final de todo ese proceso de copia tenemos dos moléculas de ADN idénticas, ambas asociadas a la membrana, pero que a medida que la célula va creciendo, va produciendo una separación de esos componentes y en la zona donde se va a producir la división, se acumulan ciertos compuestos particulares, estas proteínas FTS que están mencionadas acá, y se va a empezar a producir un estrangulamiento de la célula en muchos casos, en otros no se produce un estrangulamiento tan claro como pueden ver acá, sino que directamente crece una pared que separa a las dos partes de la célula, ¿sí? Pero en cualquier caso se va a estar formando un septo, se llama, es como una especie de pared, ¿sí? Una división, que se va a ir, produciendo ese estrangulamiento de la célula hasta que finalmente las células terminan separándose y quedando dos células separadas, pequeñas, pero que todas tienen los componentes necesarios para hacer una célula viable y que pueden empezar a sintetizar más componentes y empezar a crecer para llegar a adquirir en tamaño regular, volver a dividirse si es necesario, etc. Entonces, a este proceso lo llamamos fisión binaria,
Y acá lo tenemos un poco visto, un poco más a nivel molecular, cómo se observa en algunos organismos que se va viendo cómo se produce la división celular, a partir de ciertas tinciones, cómo se va acumulando acá esas proteínas particulares que son las que van a ser responsables de esa división. Entonces se forma un anillo alrededor de la célula de estas proteínas que veíamos recién, la FTS, ¿sí? Y esas proteínas a su vez van a nuclear a otras proteínas que se las conoce como proteínas del divisoma, que se van a ir acumulando en esta zona y a medida que se acumulan van a ir produciendo esa separación. Y ese proceso lo tienen acá en esta figura, que la verdad que es una figura hermosa, parece pava, pero es una figura, la verdad, muy interesante de cómo fueron registrando los investigadores este proceso, donde se ve en la misma imagen, ¿sí? Esto es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, es lo mismo que esto, pero visto de diferentes maneras. Entonces, acá tendríamos una línea de tiempo donde vamos viendo cómo la célula se va alargando y comienza a dividirse hasta que ya podemos ver las dos unidades bastante separadas. Y acá podemos ver lo que va ocurriendo internamente, ¿sí? Con dos tinciones diferentes. Por un lado tenemos esta tinción que es de color azul, que es este colorante que se llama DAPI, que es un colorante que se asocia a los ácidos nucleicos, tanto a los ADN como a los ARNs. Particularmente se asocia al ADN y se lo usa más que nada para ver ADN, pero también tiene algún grado de asociación con los ARNs. Entonces, ¿qué pasa? Como los ADNs y los ARNs están dispersos por toda la célula, acá en este caso, vamos a ver todo el interior de la célula teñido de azul y vamos viendo cómo se va produciendo esa separación, ¿sí? Y por otro lado tenemos en rojo, ¿sí? Con técnicas que las vamos a ver después, más adelante, no importa eso, una tinción con un colorante que nos va a estar marcando concretamente dónde está la proteína FTSZ, ¿sí? Es decir, esta que se acumula acá en el anillo. Entonces vamos como al principio del proceso, esa proteína se está sintetizando recién y entonces está dispersa por todo el citoplasma, pero a medida que se empieza a dar el proceso de división, esa proteína se empieza a concentrar en la zona media, en la zona donde se va a producir la división, y la vemos cada vez más diluida en los costados y más concentrada en la zona media, hasta el momento que se produce la división, donde ahí otra vez esa proteína se empieza a diluir y seguramente va a entrar en un proceso de degradación inmediatamente porque ya dejó de cumplir sus funciones. Y en la última línea tenemos estos dos procesos superpuestos, ¿sí? O sea, esta imagen es la superposición de estas dos. ¿Se entendió lo que les estuve mostrando? ¿Dudas, preguntas? No, por el momento no tengo ninguna. Bueno, bien. Bueno, entonces, cuando el crecimiento bacteriano se empieza a producir, se produce por división celular, dijimos, ¿no? Entonces, se va a ir dando este proceso de fisión binaria, donde partimos de una célula se divide en dos, esas dos en cuatro, las cuatro en ocho, y así sucesivamente, y esto nos va a dar un crecimiento exponencial, que lo podemos expresar como 2 a la n, ¿sí? Es decir, vamos a tener una cantidad de células que va a ser igual a 2, porque por cada célula se divide en 2, elevado a la n, que n es la cantidad de veces que se dividieron, ¿sí? O sea, si yo dejo que pasen 10 ciclos de división, la cantidad de células que voy a tener va a ser 2 a la 10. Si dejo que pasen
5 ciclos de división, la cantidad de células que voy a tener va a ser 2 a la 5. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, en un caso de Escherichia coli, tenemos que Escherichia coli, si tiene todas las condiciones ideales, tiene un medio de cultivo rico, etcétera, se va a estar dividiendo cada 20 minutos, ¿sí? En teoría, si nosotros dejamos 48 horas a esas bacterias que se dividan en condiciones ideales cada 20 minutos, después de esas 48 horas tendríamos una cantidad de bacterias que es igual a 2 a la 144, ¿sí? O sea, en 48 horas tendríamos 144 ciclos de división de a 20 minutos. ¿Se entiende? Habilítense los micrófonos porque quiero ahora que me digan cuánto creen que es 2 a la 144. Mucho, poco, más o menos. ¿Cuántas bacterias tendríamos? ¿Una taza de bacterias? ¿Una pileta de bacterias? ¿Llenaríamos una caja de Petri con esas bacterias? ¿Qué creen ustedes? Muchas serían. Muchas serían y ahí nos quedamos. ¿Y cómo? Ahí nos quedamos, digo, en muchas. A ver, arriesguemos. Una taza de bacterias, una habitación llena de bacterias, el mundo tapizado de bacterias. Una habitación, dice Julieta. A ver, ¿funda más o funda menos? No, yo di menos, pero di mucho menos, un vasito. Un vasito. Minúsculas, son microorganismos. ¿Se acuerdan de la constante de Avogadro? ¿La estudiaron en química en alguno de esos lugares? ¿Se acuerdan? Me acuerdo del nombre. No, dice Julieta. ¿Cómo, Juanjo? Me acuerdo del nombre, pero no me acuerdo. ¿Se acuerdan del nombre? Era 6 por 10 a la 23. 6,7 por 10 a la 23. ¿Se acuerdan? ¿De dónde venía algo eso? Eso es lo que no me acuerdo. Es la cantidad de moléculas que tenemos en un mol. Ah, ahí está. ¿Se acuerdan? Un mol es 6 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Que en agua, por ejemplo, más o menos son unos 18 mililitros, si no me equivoco. ¿Sí? 18 mililitros, imagínense que una taza de café estándar, como esta que les estoy mostrando, tiene unos 200 mililitros, o sea, la décima parte de esto, ¿sí? Como por acá, ¿sí? De agua, más o menos esos serían 18 mililitros de agua y ahí hay 6 por 10 a la 20, 6 por 6 a la 23, ¿sí? Moléculas de agua. Cuando los químicos nos hacen la referencia de cuántas, o sea, como para tener una referencia, bueno, es mucho, es poco, 26 a la 23 moléculas de agua, nos dicen, bueno, más o menos se calcula que los granos de arena que hay en el mundo son menos de 6 por 10 a la 23. O sea, son muchas moléculas de agua, ¿no? Claro. Otra cosa, digamos, otro juego, otra comparación, otra analogía interesante que nos hacen es, si nosotros ese mol de agua que yo tenía acá, ¿sí? En el pedacito de taza acá, yo lo tiro al mar y dejo que haya un tsunami y que se mezclen todas las moléculas de mar del mundo, puedo volver a meter la taza en el mar y por lo menos voy a levantar una de esas moléculas originales. O sea, se mezcló con todo el mar y voy a seguir teniendo moléculas cuando vuelva a levantar la taza. O sea, es como son un montón de moléculas, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Es como, un montón. A mí me vuela la cabeza estos datos.
digamos, no sé ustedes. Y son 6 por 10 a la, 6 a la 23. Y acá estamos hablando de 2 a la 144. Es un montón más. Es un montón más de bacterias que todo eso que les estaba diciendo, que era, por ejemplo, todos los granos del planeta, de arena del planeta. ¿No? O sea que no estabas tan equivocada, Julieta. Estabas muy equivocada, Julieta, porque te voy a dar una noticia, que si nosotros dejáramos que las Escherichia coli se reprodujeran ilimitadamente durante 48 horas y tuviéramos 2 a las 144 bacterias, tendríamos unas 4.000 veces el peso de la Tierra en bacterias. La masa de la Tierra, perdón, en bacterias. Es un montón, ¿no? Sí, es un montón. Bueno, tremendo el tema de estos números que hacen. A ver, yo hago me detengo en estos datos curiosos. Primero porque nos ayudan, los datos curiosos nos ayudan a fijar algunas cuestiones. Pero aparte porque nos ayudan a dimensionar también, ¿no? Obviamente, el crecimiento ilimitado no existe, ¿sí? Esto habría que explicárselo a algunos capitalistas actuales que no lo están entendiendo y creen que el crecimiento ilimitado es posible, pero no, y las E. coli lo saben muy bien. En realidad, ¿sí? En los casos reales, cuando nosotros ponemos bacterias en un medio de cultivo, primero tenemos limitaciones de espacio, tenemos limitaciones de nutrientes, empiezan a consumir los nutrientes, se agotan, se empiezan a acumular metabolitos secundarios, o sea, ustedes piensen, siempre les hago esta analogía desagradable, pero piensen que para las bacterias el medio de cultivo es su comida, su casa y su baño, ¿sí? O sea, está todo ahí mezclado. Entonces, se acumulan un montón de productos de desecho que ellas van generando y eliminando, y eso hace que ese crecimiento esté absolutamente limitado y que en realidad el crecimiento ocurre durante las 3 a 5 primeras horas, 6 horas, ¿sí? Pero una vez que, digamos, se produjo ese crecimiento grande, la curva de crecimiento se empieza a planchar. ¿Se entiende? Bien, entonces, el crecimiento de las poblaciones es el aumento en el número de células, en este caso de la población, ¿sí? Va a ser distinto al crecimiento de número de individuos y vamos a tener otros tiempos y otras dinámicas en ese sentido. La velocidad de crecimiento es el cambio en el número de células que tenemos o de la masa celular por unidad de tiempo, ¿sí? Y vamos a necesitar que, como les decía hace un rato en la fisión binaria, que todos los componentes se dupliquen, no solo el ADN, sino también los componentes celulares indispensables para que la célula sea una célula funcional. Le llamamos tiempo de generación a estos 20 minutos que van a variar con cada especie, ¿sí? a ese tiempo que es necesario para que esa especie se duplique. En el caso de Escherichia coli pueden ser unos 20 minutos, media hora, si las condiciones son óptimas, por supuesto, y si no, puede tardar más. En algunas especies de metabolismo muy lentos, como estas que les mencionaba, que viven en las profundidades del suelo, por ejemplo, y que son litoautótrofas y que no tienen oxígeno, no tienen luz, no tienen materia orgánica, no tienen nada, tienen generaciones muy lentas que pueden tardar días, semanas, ¿sí? Entonces, esos tiempos de generación van a variar ampliamente entre las diferentes especies. También van a estar determinados por los nutrientes y otros tipos de condiciones como temperatura, oxigenación, etc. La curva de crecimiento, ¿sí? Esta quienes estén cursando o hayan cursado ecología la deben haber visto. Es una curva típica de crecimiento poblacional
que la vieron para especies eucariotas, seguramente. ¿Sí? La registran quienes cursaron o están cursando ecología. ¿Nadie? Yo la cursé ¿Ecología? el cuatrimestre pasado. La cursaron. Juanjo, ¿quién más? Miranda, ¿sí? Sí, con Juan José el cuatri pasado. Ah, bien. Julieta, ¿la cursaste, Manuel? No, yo todavía no la cursé, el cuatri que viene quizá. Ok, Emanuel, no sé si... Yo la cursé en 2024 ya. Ah, bien, hace ratito ya. Bien. Bueno, entonces, salvo Julieta, todos los demás, esta curva supongo que les resulta recontra familiar porque la deben trabajar bastante en ecología, ¿no? Sí, lo del crecimiento exponencial y eso. Exactamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes lo estudian en ecología hay un montón de conceptos que después vamos a ver que en ecología los ven aplicados a organismos eucariotas, macroscópicos, de reproducción sexual, etc. Pero muchas de esas cosas, con algunas diferencias, se aplican después también a los microorganismos. O sea, tenemos que pensar las particularidades que tienen los microorganismos, como por ejemplo, no tenemos ciclos biológicos, los tiempos de generación son mucho más cortos, los individuos que se van a estar produciendo se producen son clones, ¿sí? Al producirse por división de células, digamos, y esa división celular produce dos células hijas idénticas, entonces el resultado es que vamos a tener clones, ¿sí? En una población. Pero bueno, más allá de algunas de estas cuestiones, hay cosas que se repiten, ¿sí? Cuando nosotros tenemos unas células que inoculamos en un cultivo nuevo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un medio de cultivo recién preparado, estéril, no hay nadie ahí, lo inoculamos con una colonia, por ejemplo, de Escherichia coli, y vamos a tener un crecimiento exponencial cuando las condiciones son óptimas. Antes de que se produzca ese crecimiento exponencial, hay una pequeña fase en la que el crecimiento es nulo o escaso, que es muy, muy lento. Esta pequeña fase va a variar en cantidad de tiempo dependiendo de una serie de parámetros que los vamos a terminar de entender cuando veamos la unidad genética en algunos casos, pero que tiene que ver con la adaptación, ¿sí? A esas nuevas condiciones. Supongan que yo tomo una colonia de Escherichia coli que estaba creciendo en una placa de agar, que ya había crecido lo bastante y había consumido todos los nutrientes que tenía disponibles en su zona de alcance, que la había puesto en la heladera donde la temperatura era baja y que la dejé 2 días hasta el momento de hacer este otro cultivo. Bueno, yo la tiro en este cultivo, está a 37 grados, divino, tiene un montón de nutrientes, etcétera, pero a las bacterias les toma un tiempo censar el ambiente, censar ese cambio de condiciones, detectar que pasaron de la heladera con pocos nutrientes a estar en un caldo de cultivo con la temperatura óptima y todas las condiciones de nutrientes optimizadas. Todo eso les lleva un tiempito hasta que dicen, bueno, está todo fantástico, vamos a empezar a reproducirnos, ¿sí? Y que se empiecen a producir esas divisiones celulares. Entonces, hay una pequeña fase de retardo que puede variar. No es lo mismo, digamos, si yo paso de un cultivo líquido que venía más o menos bien a otro cultivo líquido que está mejor pero parecido, que si venían de la heladera de estar un mes en la heladera, ¿sí? Entonces cada caso va a ir cambiando. Cuánto dura esta fase va a depender, digamos, de cuánto cambien las condiciones de cómo venían creciendo esas bacterias hasta el momento en que hicimos esta inoculación.
Y una vez que ellas detectaron que está todo fantástico y que las condiciones para crecer son óptimas, ahí se empiezan a producir las divisiones celulares que se aceleran, se produce un crecimiento exponencial, porque esto que veíamos recién, se producen 2, 4, 8, 16, 32, 120, 64, 128, etc. Y en muy poco tiempo el crecimiento que se produce es explosivo, ¿sí? Ahora, llega un momento en el cual crecieron mucho, empiezan a agotar los nutrientes, empiezan a tener demasiadas interacciones entre ellas, digamos, o sea, las cuestiones de espacialidad empiezan a ser un factor determinante y empiezan a acumularse dentro del medio de cultivo un montón de compuestos de desecho, ¿sí? Lo que llamamos metabolitos secundarios, que pueden ser tóxicos en muchos casos, y eso va a hacer que el crecimiento comience a detenerse hasta que en algún momento se iguale la cantidad de muertes celulares a la cantidad de divisiones que se están produciendo y se entra en un periodo que vamos a llamar de fase estacionaria, porque si bien hay células vivas que se siguen dividiendo, también hay otras que se están muriendo, entonces el tamaño poblacional queda detenido. Esto en ecología lo ven como capacidad de carga de la población, que va a estar determinada también por el ambiente y los recursos disponibles, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, yo sí. ¿Sí? La capacidad de carga. Sí. Bueno. Sí, sí. Es lo mismo, ¿sí? Nada más que acá estamos hablando de bacterias, otro sistema de división, de crecimiento poblacional, etcétera, pero el concepto es más o menos el mismo, ¿sí? Y una de las cosas que pasa mucho más quizá en los cultivos celulares, que no tanto, o sea, las poblaciones de organismos eucariotas en un ambiente normal, lo que suele pasar es que cuando entran en esa fase estacionaria, salvo que haya alguna situación de agotamiento de recursos, de cambio, etcétera, pueden entrar en una fase de extinción de la población, pero normalmente lo que va a pasar es que van a quedar en una fase estacionaria y se van a ir, puede haber periodos de decrecimiento, si hay alguna enfermedad, si hay alguna peste, distintas situaciones, pero en general la población más o menos se va a tender a mantener, salvo que haya alguna amenaza concreta. En el caso de las bacterias y en cultivos en laboratorio, la fase de muerte es casi inevitable si nosotros no, o sea, las mantenemos encerradas. Es como si yo tengo animales encerrados y no les doy de comer y no los dejo salir, ¿sí? Se van a terminar muriendo, pobrecitos, porque nada, no pueden conseguir su propio alimento y yo tampoco se los estoy proveyendo. En este caso es exactamente lo mismo. Quedan encerrados en el frasco de cultivo, con un cultivo agotado, con metabolitos tóxicos acumulados y se van a terminar muriendo. Entonces, cuando se llega a esta situación, se produce esta última fase, que es la fase de muerte. ¿Se entendió? ¿Dudas sobre esto? No, yo por ahora no. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces esta es más o menos la dinámica de crecimiento. Esta es una pregunta que entra en examen siempre, se los aviso, ¿sí? Tener claras estas 4 fases y cuáles son las causas de que se produzcan estas 4 fases, que, insisto, o sea, en esta primera instancia lo vemos por acá, después cuando veamos genética vamos a ver algún ejemplo concreto de cómo se producen estos retrasos durante la fase de adaptación y que, bueno, digo, por ejemplo, ¿no? En el primer parcial, pudiendo explicar esto es suficiente. Si tuvieran que ir a un final, está bueno que puedan relacionar esto con lo que vamos a ver luego en la parte de genética también, ¿sí? De cómo es que se produce todo eso. Bueno, acá tienen algunas diapos donde justamente explica eso, la fase de adaptación o de latencia, o lag en inglés,
El crecimiento de la población no inicia inmediatamente, sino después de cierto periodo de tiempo, el cual puede ser breve o largo dependiendo de varios factores. Durante esta fase, las células censan el medio, sintetizan macromoléculas y regulan su expresión génica. La fase 2 de crecimiento exponencial o logarítmico es la consecuencia de que cada célula se divide en dos. Las bacterias se encuentran en un estado óptimo, su velocidad está influenciada por nutrientes, condiciones físicas del cultivo y acumulación de residuos metabólicos. Estacionaria. El medio de cultivo no se renueva, comienzan a acumularse metabolitos tóxicos, se modifica el pH, los nutrientes se agotan, la velocidad de multiplicación se retrasa y hay un equilibrio entre bacterias que nacen y bacterias que mueren. En realidad, más que nacen, es bacterias que se dividen, ¿sí? O células nuevas, digamos, porque en realidad esto quedó de alguna diapo vieja, pero no, el concepto de nacimiento acá no aplica, ¿sí? Y finalmente, fase 4 de muerte, cuando el cultivo continúa más allá de la fase estacionaria, se produce una inversión numérica con respecto a la fase exponencial. En este periodo son más las bacterias que mueren que las que nacen. Finalmente, todas mueren. El cultivo, llega a su extinción. Si son bacterias con capacidad de esporular, se produce la esporulación en esa fase, ¿sí? No hablamos de esporas, pero bueno, hay algunas especies que tienen la capacidad de producir esporas. A ver si tengo por acá. Voy a dejar de compartir lo que estaba compartiendo y voy a compartir. Ah, no, pero lo habían... Qué boba. Creo que lo habían visto capaz a lo que puse nuevo, ¿no? ¿Lo llegaron a ver? A ver. Acá. Bueno, hay algunas especies que tienen la capacidad de formar esporas, son algunas bacterias del suelo, ¿sí? No son muchas las especies. Ese cuadrado donde lo que pasa es que cuando están en condiciones que no son las óptimas para la vida de la bacteria, ¿sí? Se inicia un proceso en el cual esa bacteria básicamente lo que va a hacer es deshidratarse. Al estar deshidratada, lo que decíamos hoy, ¿qué necesita una célula para sus procesos vitales? Que el medio sea acuoso, ¿sí? Cuando deja de haber agua disponible, hay un montón de funciones, o sea, las enzimas actúan en medios acuosos. Y todas esas funciones enzimáticas se ven afectadas cuando la célula se deshidrata. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula justamente como estrategia, lo que hace es deshidratarse y generar una serie de capas envoltorias, de cubiertas, ¿sí? Que lo que van a hacer es proteger al ADN, ¿sí? El ADN queda deshidratado, con lo cual toda actividad enzimática degradativa queda inhibida y a su vez genera ciertas cubiertas que envuelven a ese ADN y que lo van a proteger de la radiación y de un montón de factores externos. La membrana se disuelve y las bacterias quedan en esta forma, como en dos poras, que pueden vivir muchísimo, o sea, pueden quedar, no es que viven porque justamente están en un estado de latencia, pero pueden mantenerse viables durante muchísimo tiempo. Se ha logrado germinar en dos poras de 250 millones de años de antigüedad. Y entonces esas bacterias tienen esa capacidad de permanecer latentes, ¿sí?
me puse a pensar ahora, ¿nosotros vimos el experimento de Pasteur en la primera clase? ¿Llegamos a verlo? ¿El experimento de qué, profe? De Pasteur. Creo que no. ¿No? ¿Alguien más dijo algo? ¿Quién habló? Yo creo que yo me acuerdo Ah. que vi algo en el teórico 1 cuando estaba haciendo los resúmenes y creo que lo hablamos algo en clase, pero no me acuerdo bien, no sé si lo vimos. Creo que lo hablamos muy por arriba. Ahora que estoy pensando, lo vimos En muy el seminario lo dice. Sí, Es lo que me estaba es un fijando tema eso. súper importante, por eso voy a hacer un cortecito y voy a volver a ese tema. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a hacer una cosa, a ver. ¿Qué viene ahora? Bueno, voy a terminar con esto que venía hablando y después voy a hacer un parate y vamos a hablar del experimento de Pasteur, que es súper importante. Pregunta de examen también, ¿sí? Entonces, cuando las bacterias tienen esa capacidad de formar esporas, endosporas se llaman en las bacterias, que son esas estructuras latentes que pueden sobrevivir durante mucho tiempo, que son básicamente todas del género Bacillus y del género Clostridium, que son todas bacterias del suelo. Cuando tienen esa capacidad, en ese momento, ¿sí? En el momento en que entran en fase de muerte, es cuando muchas de ellas van a generar esporas, entonces, que son estas estructuras de resistencia, y van a permanecer como esporas hasta que las condiciones sean óptimas, ¿sí? Acá, en esta diapo tenían, graficado ese proceso y en la segunda diapositiva tienen como una tensión específica que es para ver endosporas que se van a formar, o sea, en este momento de la formación de la endospora es muy típico de cada especie en qué lugar se forma esa endospora y qué forma le va a otorgar a la bacteria que está esporulando, ¿sí? No, hay algunas especies que van a generar la espora en el centro, otras que la van a formar en un extremo, otras que además de formar en un extremo le va a modificar la morfología de la célula, ¿sí? Se pueden dar distintos casos y eso nos puede ayudar también a identificar concretamente la especie, ¿sí? Entonces, esta tipo de tinción, que nosotros no la vamos a ver porque no tenemos los reactivos necesarios, pero este tipo de tinción nos permite teñir de color verde a las endosporas. En algunos casos ya están las endosporas sueltas, directamente la célula ya está desintegrada, pero en algunos casos podemos ver a la célula con la endospora todavía adentro formándose, ¿sí? Y podemos identificar entonces cuál es la morfología y tener un acercamiento a de qué especie se trata, ¿sí? Bueno, nada, esto para mostrarles lo de las endosporas. Y entonces vamos a terminar un poco con esto y después vamos a lo de Pasteur. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer en laboratorio para evitar que las bacterias entren en fase de muerte si nosotros necesitamos que no se mueran, que sigan creciendo de manera continua? Justamente lo que hacemos es un cultivo continuo, ¿sí? Acá tienen una foto, o sea, estas cosas que en teoría son muy sencillas, después en la práctica requieren un montón de instrumental adicional, mangueritas, cables, controladores, sensores, etcétera, para poder realizar todos estos experimentos. Pero básicamente, ¿qué es un cultivo continuo? Es una especie de tanque que tiene medio de cultivo, que va a tener un aireador para que no se nos acabe también el oxígeno y puedan seguir creciendo por oxigenación, o sea, respirando y creciendo rápidamente porque tienen una buena cantidad de oxígeno. Y lo que se hace es tener una parte por donde va desagotando y se va eliminando medio de cultivo agotado,
y otra parte donde está todo el tiempo cayendo por goteo medio de cultivo nuevo. De ese modo, nosotros mantenemos al cultivo siempre joven y siempre en estado de crecimiento exponencial. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, en algunos casos, cuando estamos estudiando a las bacterias y necesitamos que estén en buenas condiciones, digamos, de crecimiento, pero la mayoría de las veces cuando estamos haciendo otro tipo de cosas, como por ejemplo tenemos las bacterias, se usa por ejemplo mucho en farmacéutica, ¿no? Nosotros le incorporamos a la bacteria un gen de insulina para que la bacteria produzca insulina y esa insulina después usarla como un producto farmacéutico. Entonces lo que nosotros necesitamos se llama bioreactores, digamos, este tipo de mecanismos que generamos para poder tener las bacterias en crecimiento constante. Lo que nosotros necesitamos es tener todo el tiempo que esas bacterias estén en condiciones óptimas, creciendo y produciendo esa insulina que nosotros necesitamos después extraer del medio de cultivo, ¿sí? Entonces, en esos casos, nosotros necesitamos que el medio de cultivo esté renovándose permanentemente para que las bacterias no se nos mueran y estén productivas. Entonces, lo que se hace es eso, digamos, ¿no? Sí. De hecho, este desagote nos va a servir justamente de ahí para ir sacando la proteína que a nosotros nos interesa. Nos interesa, como por ejemplo la insulina o lo que sea que le hayamos incorporado a las bacterias. Bueno, también lo llaman quimiostato, ¿sí? Es un aparato que se utiliza para obtener un cultivo continuo en medio renovado, permite mantener poblaciones de células en crecimiento exponencial por largos periodos de tiempo. En lo que respecta a la producción de colonias en placa, pasa lo mismo, las células se van a estar dividiendo a la mitad y se va a estar produciendo este crecimiento exponencial. Como pueden ver acá, hay un cierto desfasaje, no es que tengan una sincronización perfecta, ¿sí? Algunas se van a ir desfasando en los tiempos en que se van dividiendo, pero más o menos, ¿sí? En términos estadísticos, podemos hacer esta estimación de 2 a la n, es decir, ¿cuántas bacterias vamos a tener? Vamos a tener 2 porque se van dividiendo de a 2, elevado a la cantidad de veces que se dividieron. Si lo dejamos 10 ciclos, vamos a tener 2 a la 10, si le dejamos 15 ciclos, vamos a tener 2 a la 15, y si le dejamos 144 ciclos, vamos a tener 2 a la 144 en teoría. ¿Qué pasa en las placas sólidas? Pasa esto de que la mayoría de las bacterias no se desplazan, entonces se empiezan a dividir, empiezan a consumir los nutrientes que tienen en su zona alrededor de donde se va formando esta colonia, que es la acumulación, digamos, es la formación de una población que va a estar determinada y limitada por cuestiones de espacialidad, porque ahí los nutrientes no van a estar circulando, sino que están restringidos a un espacio, y como ellas no se mueven, consumen lo que tienen en su zona de influencia, digamos, y una vez que la terminaron de consumir, se detiene el crecimiento de la colonia. Una colonia, más o menos, la vamos a tener en el orden de entre 10 a la 6 y 10 a la 9 células, es decir, entre 1 millón y 1000 millones de células. Va a depender de la especie, de las condiciones, del tiempo que le hayamos dado, etc. Pero más o menos, les digo porque después vamos a hacer algunos ejercicios de todo esto de crecimiento poblacional, y más o menos como para tener un número de referencia, tanto en colonias como en cultivos. Digamos, tenemos, cuando un cultivo está bien, cuando el crecimiento se dio bien, más o menos el número de referencia va a ser de entre 1 millón y 1000 millones de células, ya sea o en una colonia o en 1 mililitro de cultivo. En los cultivos consideramos la densidad en células por mililitro, ¿sí?
Más o menos esos son números que están dentro de lo razonable. Tenemos formas directas e indirectas de contarlas a las células, ¿sí? Una medida directa es colocarlas sobre, esto lo vamos a hacer, creo que lo hacemos en el práctico de microscopía, sí, nos queda, porque, a ver, necesitamos un instrumento para poder hacer el recuento especial que no lo tenemos en el laboratorio. Entonces lo trae Carla específicamente el día que vamos a hacer el trabajo práctico. Así que si lo tenemos, lo vamos a hacer la semana que viene, y si no lo tenemos, lo haremos en otra semana. Es una especie de cubreobjeto que tiene unas canaletas donde colocamos nuestro medio de cultivo, y tiene una gradilla como esto, digamos, un cuadriculado, ¿sí? Microscópico, donde en cada cuadrito pueden entrar varias células, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos esto al microscopio, vamos a ver las células y vamos a ver de base esos cuadraditos. Y vamos a ir contando cuántas células por cuadradito hay, contando varios cuadraditos, y después hacemos un promedio, sabemos cuánto líquido entró en ese espacio, y entonces hacemos una extrapolación y decimos, bueno, si en este pequeño volumen de líquido contamos tantas células, entonces por mililitro hay tal cantidad de células. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es contar células sin poder diferenciar si esas células están vivas o están muertas, ¿sí? Toda célula que esté ahí presente, si no se degradó, si no se rompió la membrana, aunque se haya muerto o aunque tenga alguna mutación que le impida dividirse y crecer, nosotros la vamos a ver y la vamos a contar sin poder diferenciar si está viva o está muerta, si es viable o si no es viable, ¿sí? O sea, acá lo que vemos son células. Después, la otra medida de crecimiento que vamos a tomar como referencia es el concepto de unidades formadoras de colonia, UFC. ¿Qué son unidades formadoras de colonia? Son solo las células viables, ¿sí? O sea, nosotros cuando estudiemos la cantidad de colonias que se formaron a partir de 1 mililitro de cultivo, por ejemplo, también vamos a tener una estimación de una cantidad de células que hay dentro del cultivo, pero en ese caso, en vez de contar todas las células, vamos a contar solo las células viables. Nos va a dar información exclusivamente sobre las células viables, ¿sí? Que es acá. O sea, yo tengo 1 mililitro de cultivo o 10 mililitros de cultivo, no importa, ¿sí? Tomo una fracción de ese cultivo, lo siembro en una placa de Petri, dejo que crezcan las colonias, cuento las colonias que hay y sé, en función de esas colonias que hay, digo, bueno, si yo puse 10 microlitros y tengo 20 colonias, si en 10 microlitros, o sea, regla de 3 simples, ¿sí? Si en 10 microlitros tengo 20 colonias, en 1 mililitro tengo tantas, ¿sí? Entonces puedo saber la densidad que había. Pero, insisto en esta diferencia. En el caso anterior, contaba todas las células sin poder distinguir si estaban vivas o muertas, si estaban vivas eran viables o no eran viables. En este caso, solamente vamos a poder identificar las células que son viables, que son capaces de dividirse y que por lo tanto van a ser capaces de formar una colonia, ¿sí? Si esa célula tiene una mutación y no se puede dividir, no puede formar una colonia, yo acá no la detecto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Estas dos son medidas directas, porque yo directamente puedo, o sea, no es que estoy haciendo una inferencia de, bueno, más o menos debe haber tantas células, sino que estoy directamente contando, o sea, si bien hago un promedio y hago una estadística,
estoy directamente observando cuántas células crecieron, ¿sí? Creo que había algún otro método. Ah, no, ya, directamente. Este es un método indirecto. ¿Por qué? Porque lo que hago es medir la turbidez. En el caso donde nosotros usamos un espectrofotómetro, se llama, esta maquinita ahí chiquitita, ¿sí? Donde ponemos dos tubitos. Por un lado vamos a poner el tubo con el medio cultivo solo. Y por otro lado vamos a poner el tubo con el medio de cultivo donde están las bacterias y donde hubo crecimiento de bacterias. ¿Se acuerdan que, a ver, de acá, ¿se acuerdan que cuando nosotros tenemos crecimiento, el medio de cultivo se pone turbio, ¿sí? O sea, el medio de cultivo es transparente cuando está nuevo y no hay crecimiento, pero una vez que las bacterias crecieron, el medio de cultivo se pone turbio, ¿sí? Entonces, si yo comparo la turbidez entre los dos medios de cultivo, puedo tener una estimación, por eso decimos que el método es indirecto, puedo tener una estimación de más o menos qué cantidad de células hay en ese medio de cultivo que es la que me está produciendo esa turbidez. A más turbidez, mayor cantidad de células, son cosas que ya están estudiadas y están esos parámetros establecidos, pero básicamente en este aparatito lo que hacemos es poner los dos tubos, el que está con el medio de cultivo limpio y el que está con el medio de cultivo con crecimiento, atravesar esos tubos con un haz de luz y ver cómo se retrasa la luz al atravesar el medio de cultivo líquido, translúcido y el medio de cultivo turbio. ¿Sí? Entonces se hace una comparación entre los dos, se estima una diferencia y en función de eso ya hay una serie de parámetros establecidos que nos dicen, bueno, en función de este grado de turbidez, el cálculo es que la densidad de bacterias que vos tenés, de hecho la medida se llama densidad óptica, es decir, cuánto se retrasó el paso del haz de luz al pasar por esa muestra, la densidad de bacterias que vos tenés en una unidad de mililitro es de tanto. Pero como no estamos contando las bacterias directamente, no estamos observando las bacterias, sino que estamos analizando un parámetro físico y en función de ese parámetro físico estamos deduciendo cuántas bacterias hay, decimos que eso es una medida indirecta. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entiende. Bueno, ¿Podrías repetir el método anterior? ¿este? Sí. En este caso vos tenés 1 mililitro de cultivo, o sea, o 10, no importa cuánto, y decís, bueno, siembro, por ejemplo, 10 microlitros. ¿Sí? Sembras 10 microlitros, lo desparramás bien sobre la placa y esperás al día siguiente, le das las condiciones óptimas, esto lo pones en una placa de agar, ¿sí? Con el medio cultivo con agar, le das las condiciones óptimas, esperás al otro día volvés y ves cuántas colonias crecieron. Entonces, vos, si te crecieron, no sé cuántas hay acá, pero ponele que haya 50, ¿no? Tengo 50 colonias acá en 10 microlitros, entonces en 1000 microlitros, que sería 1 mililitro, tengo tantas. Regla de 3 simple. ¿Se entiende? Eso es para calcular el crecimiento, sería. Para calcular cuántas bacterias tenías, o sea, vos, cada colonia se forma a partir de una única bacteria, ¿sí? Donde yo tengo una colonia es porque antes había una única bacteria que se empezó a dividir y gracias al crecimiento exponencial en 4 o 5 horas yo ya paso de no ver nada a ver una colonia. Pero una colonia se produce por esto que veíamos acá, que es la división a partir de una única célula que se empieza a dividir en 2, en 4, 8, etc. ¿Sí? Hasta que son tantas que se acumulan en una región de la placa y las terminamos viendo. ¿Se entiende?
O sea, una colonia es producto de una única bacteria. ¿Se entiende eso? Entonces cuento las colonias, no las bacterias. Claro. Vos al otro día venís, contás las colonias, y si tenés 50 colonias es porque en esa placa pusiste 50 bacterias viables. Entonces, ya sabés, decís, bueno, si sembré 10 microlitros y en 10 microlitros tengo 50 colonias, regla de 3 simple, 10 microlitros, 50 colonias, 1000 microlitros, X. Está bien. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, lo que estás contando acá son solo las viables, son solo las células que fueron capaces de dividirse y formar colonias. Si tenías células muertas, no las contás, y si tenías células que por alguna mutación o algún problema están en estado que no se pueden dividir, tampoco las puedes identificar. Está bien. ¿Bien? Sí. Mientras que en el método anterior identificás a todas las células, pero no sabes cuáles están vivas, cuáles están muertas, cuáles son viables, cuáles no. Claro, esa es la diferencia principal. Exactamente. ¿Sí? Acá ves células. En el segundo caso ves colonias. Ambos se consideran métodos directos porque directamente vos estás contando a los organismos. Y en el tercer caso, lo que estás analizando es un parámetro físico que es un producto de que esos organismos estén presentes. ¿Sí? Es como si yo te digo, a ver, si yo, sería lo mismo que si yo te dijera, llego, sí, soy un extraterrestre y caigo en, vamos a pensar un pueblito chiquito con pocos habitantes para no cansarnos, ¿sí? Pero caigo en un pueblito de la provincia de Buenos Aires, ponele, no sé, San Cayetano, que tiene 50 habitantes, ¿no? Entonces, caigo en San Cayetano y puedo contar a los 50 habitantes, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, los cuento, hago un censo con él, eso sería un método directo. Ahora, otra alternativa sería, bueno, no me voy hasta San Cayetano, hago una encuesta y todos los habitantes que me contestan, yo los tengo en cuenta y también sería un método directo porque son ellos que me están contestando, ¿sí? Pero después otra forma sería decir, bueno, voy a San Cayetano y mido el estado del basurero de San Cayetano. Y en función de la cantidad de basura que hay, estimo el tamaño de la población. Eso sería una estimación indirecta. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, acá es más o menos eso lo que estás haciendo. Cuando contás células, contás a las células. Cuando contás colonias, también estás contando las células. Pero cuando lo que vos haces es analizar la turbidez del líquido, estás usando como referencia un parámetro físico para, a partir de ese parámetro físico, deducir qué cantidad de células hay. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, condiciones que van a influir el crecimiento, la temperatura. Vamos a tener organismos que crecen bien a temperaturas intermedias, que son los que llamamos mesófilos, ¿sí? Estos que tenemos acá. Pero luego tenemos otros que les gusta el calor o que les gusta el frío, o sea, que crecen mejor en condiciones de calor o en condiciones de frío, ¿sí? Vamos a llamar psicrófilos a los que crecen bien a temperaturas bajas, ¿sí? En general de 10 grados para abajo. Por ejemplo, ¿sí? Otra vez, los que veíamos cuando veíamos las inmersiones del Falcor el año pasado, que estaban todos el agua de esa de mar estaba a una temperatura de entre 4 o 5 grados, a veces casi cercana a 0, ¿sí? Acuérdense que como además tiene muchísimas sales, no se solidifica a 0 grados ese agua, entonces estaba muy fría, ¿sí? Y tenemos organismos que pueden crecer óptimamente a temperaturas bajo 0.
Y lo mismo hay algunos que son termófilos o hipertermófilos, es decir, organismos que van a crecer bien a temperaturas más altas, ¿sí? Los mesófilos, más o menos, temperatura ambiente o la temperatura de un organismo vivo, ¿sí? Entre los 20 grados y los 37, 40 grados, más o menos son mesófilos. Para abajo son psicrófilos y para arriba son termófilos, ¿sí? Creo que había una curvita por acá abajo. Acá, rangos de temperatura, ¿sí? De 0 a 20 se consideran psicrófilos, la óptima 15 como las algas, entre 20 y 40 como por ejemplo E. coli, entre 40 y 70 algunas bacterias ya termófilas y por encima de los 70 grados las bacterias hipertermófilas, que hay algunas que creo que hasta los 130, 135 grados se han encontrado organismos, 115 más o menos, se han encontrado organismos allí. Pero se han encontrado organismos incluso en fumarolas marinas a temperaturas mayores. Entonces, bueno, tenemos, digamos, acá cada curva representa un rango que se superponen, ¿sí? Pero por ejemplo, los mesófilos van de un poquito menos de 10 a 47, más o menos, con un óptimo en la parte más alta de la curva, que es en 39, ¿sí? Y así, con todos. Esto con un óptimo en 4, en este ejemplo, ¿sí? Polaromonas maculata tiene su óptimo en 4, E. coli tiene su óptimo en 37, más o menos, Geobacillus, no llego a leer ahí, Thermophilus, no sé qué, tiene su óptimo en 60 y así sucesivamente, ¿sí? Otras condiciones son el pH y la oxigenación, ¿sí? También vamos a tener bacterias que son acidófilas o bacterias que son basófilas, ¿sí? Y bacterias que andan bien a pH fisiológicos, ¿sí? Que las llamamos neutrófilas, donde también acá tiene una tablita con algunos ejemplos concretos de especies que viven en pHs muy bajos, menores a 5,5, o especies que viven en pH muy altos, mayores a 8, ¿sí? Las condiciones de salinidad también son determinantes. También tenemos el prefijo alo con H se refiere a sales. Entonces vamos a tener algunas que son halotolerantes, otras que son halófilas y otras que son halófilas extremas, ¿sí? Y las que son no halófilas. No halófilas, las que crecen en condiciones más o menos normales. Halotolerantes son las que no necesitan la sal, ni la buscan, ni la quieren, pero que pueden tolerarla y soportar ciertas condiciones de alta salinidad hasta cierto punto. Y ya las halófilas y halófilas extremas son bacterias que requieren condiciones de mucha salinidad para poder vivir bien, ¿sí? Para poder crecer y desarrollarse. Y el oxígeno, ¿sí? La presión de oxígeno también va a ser un factor determinante. Vamos a tener bacterias aerobias, anaerobias facultativas, que son aquellas que pueden crecer tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Si hay oxígeno, crecen más y mejor y respiran. Y si el oxígeno no está presente, crecen más lentamente, fermentan, pero siguen desarrollándose. Las microaerófilas que necesitan oxígeno, pero en bajas concentraciones. Y algunas aerotolerantes, anaerobias aerotolerantes, ¿sí? Es decir, que no lo usan, pero lo toleran. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos cómo se distribuirían en función del oxígeno las bacterias en un tubo de ensayo, ¿sí? En un medio de cultivo.
donde si son aerobias, es decir, si utilizan el oxígeno y lo necesitan para vivir, las vamos a encontrar todas concentradas en la parte superior, cerca del oxígeno. Si son anaerobias, las vamos a encontrar en la parte inferior, lo más lejos posible del oxígeno. Si son anaerobias facultativas, es decir, que pueden crecer bien en cualquiera de las condiciones, las vamos a encontrar distribuidas más que nada en la zona cercana al oxígeno, pero las podemos encontrar en todo el tubo. Si son aerobias microaerófilas, ¿sí? Es decir, necesitan cantidades de oxígeno, pero poco, las vamos a encontrar concentradas un poco más abajo de la zona de mayor cantidad de oxígeno. Y si no lo usan, pero lo toleran, también lo vamos a encontrar distribuidas en todo el medio cultivo de manera más o menos homogénea, ¿sí? Entonces acá, bueno, nada, está ilustrados las distintas posibilidades de cómo se pueden distribuir. ¿Se entiende todo esto? Sí, sí. ¿Me están siguiendo? ¿Bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces, ahora entraríamos al metabolismo, pero quiero antes que vayamos a Pasteur, pero si les parece bien, hacemos un mini recreo de 5 o 10 minutos. No sé qué quieren ustedes, pero... Sí, por mí sí. Bueno, sí, para despejar un poquito las cabezas y preparar un mate y todas esas cosas. bárbaro. ¿Sí? Sí, Bueno, sí. los espero acá en 5 o 10 minutos. Bueno.